Bueno, ahora sí creo que vamos a empezar. Bien, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias a todos aquellos que están conectados. Mi nombre es Sandra Reyes, formo parte del staff del LACNIC y en esta oportunidad les doy la bienvenida a esta sesión del LACNIC Webinars, donde vamos a tocar el tema sobre ICP2, actualización y consulta abierta. Antes de dar pase a los speakers y en este caso a María Gallo, gerente de comunicaciones del LACNIC, para que pueda moderar este espacio. Voy a comentarles brevemente la dinámica del webinar. Vamos a estar reunidos aquí aproximadamente 60 minutos. Durante la presentación van a poder hacer consultas. Pueden dejarlas en el panel de Q&A o preguntas y respuestas en la barra inferior de la plataforma de Zoom. Luego comentarles también que este webinar cuenta con interpretación simultánea en español, inglés y portugués. Van a poder acceder desde ya a la opción en la barra de menú igualmente. Y comentarles que este webinar está siendo grabado y que próximamente vamos a compartir la grabación con todos los que se registraron. Y bueno, por último, de mi parte, muchas gracias por la atención y ahora sí le doy la palabra a María para que pueda presentar a los panelistas. Adelante, María. Bueno, muchas gracias, Sandra. Ahí voy a estar compartiendo. Ahí está. Bueno, gracias a todos y bienvenidos a esta sesión, a este webinar, donde, como comentaba mi compañera Sandra, vamos a estar hablando de la actualización del ICP2 y, bueno, también sobre todo dejar un espacio para poder poner un poco en contexto, comentar un poco cómo viene la evolución de este proceso y dejar espacio para comentarios, consultas. Estamos en la segunda ronda de la consulta pública y bueno, justamente lo que queremos es poder dar la oportunidad a toda la comunidad regional, al igual que en el resto de las comunidades, a poder conocer bien cómo es el proceso, qué está pasando y bueno, cómo pueden participar activamente en él. Así que bueno, básicamente la sesión, el webinar, el objetivo es poner un poco en contexto sobre este documento, que es el documento de gobernanza para el reconocimiento, la operación y la revocación del reconocimiento de los registros regionales de Internet, denominado más brevemente documento de gobernanza de los RIRs, que bueno, que recientemente hemos publicado el segundo draft y bueno, ponerles un poquito en contexto sobre cómo viene este proceso em, y contarles también, antes de arrancar con la presentación, bueno, que es el primer webinar que tenemos en la región nuestra, en la CNIC, en esta segunda ronda de consulta. La consulta abrió hace un par de semanas, el 28 de agosto, y está cerrando el 7 de noviembre. Justamente queremos dar este espacio, tenemos más de un mes y medio para que toda la comunidad pueda conocer, enterarse bien de cómo viene el proceso, poder ver los documentos que se vienen publicando y bueno, y oportunamente poder sumarse a la consulta, dado que justamente cierra el día 7 y vamos a tener alguna instancia en el medio, más allá de todas las otras instancias que hay en el resto de los registros, ¿no? Con las otras comunidades de los otros RIS se están haciendo también otros espacios de consulta. Así que, nada, comentarles eso. Y también otra cosa que me parecía que estaba buena que sepan es que como los integrantes del ASO de la región van a estar haciendo esta presentación, que tengan a mano, si quieren, que sepan que está el documento del draft actualizado, publicado desde el 28, desde el día que se abrió la consulta. A su vez, hemos publicado la semana pasada un par de documentos que están buenos porque realmente dan un contexto más profundo de la información, del trabajo que se viene haciendo. Uno de ellos es un Redline, que de alguna forma es un documento que compara la versión 1 con la 2, y otro que es un documento resumido. Estos dos documentos están en inglés. Uno que hace un resumen de las diferencias entre un documento y otro y la justificación de los cambios. Así que nada, que lo tengan en cuenta. Lo pueden seguir mientras estamos haciendo la presentación, pero si no, bueno, cuando termine la presentación pueden ver que está público y pueden consultar. Así que bueno, sin dar más vueltas, arrancamos con la presentación de hoy. Comentarles un poco a aquellos que no conozcan el ASO-AC, las funciones. El ASO-AC o NRONC es el mismo órgano, llamado de diferentes maneras, pero es lo mismo, lo van a ver en diferentes publicaciones y documentos.
y es el grupo, de alguna forma, de representantes de las distintas comunidades de los registros regionales que asesoran a ICANN en los temas vinculados a lo que son las políticas regionales, políticas de recursos numéricos de Internet. Así que bueno, básicamente hay 3 miembros representantes de cada región y aquí tenemos la suerte de poder contar con los de la nuestra. Y bueno, más allá de las funciones y todo eso, que no es para entrar tanto en el detalle, que sepan que, bueno, que justamente uno de los enfoques del trabajo que se está teniendo a cabo este año y el año pasado, y bueno, veremos a ver los próximos meses cómo sigue, es este proceso de revisión del documento del ACP2 y por eso estamos teniendo esta instancia para poder presentar adecuadamente la información. Bueno, comentarles quiénes son los integrantes actuales del ASO-AC. Tenemos a los miembros representándose de ARIN, a APENIC. Justo la semana pasada tuvo lugar la sesión de APENIC en el evento de APENIC 60, donde también tuvieron una instancia presencial y virtual presentando el documento y la evolución. Luego están los representantes de la CNIC, de la región de la CNIC y de RIPE. Y bueno, y antes de seguir, le doy la palabra a Ricardo Patara, que va a estar presentando, bueno, por qué la revisión de este documento y le doy la palabra. Él va a estar hablando en portugués, así que como comentó Sandra, pueden estar haciendo uso del servicio de interpretación. Olá, Maria, boa tarde. Obrigado pela Hola María, introdução. buenas Boa tarde a todos tardes. os Muchas gracias participantes. por la É uma introducción. satisfação Buenas tardes a poder todos los contar participantes. Es com una a gran audiência de satisfacción vocês e poder também contar suas con ustedes perguntas, como comentários. público y si tienen también recibir Como a Maria preguntas o comentou, comentarios. uma Como María introdução, o dijo, porquê desse documento, el né? porqué de este Vamos contar um pouquinho documento, da história. vamos a O contarles documento, un poco existe um de su documento atualmente historia. que Hay chama un ICP2, documento actual, el que ele tem a ICP2, função de que tiene auxiliar la a ICANN función e os de RIRs da existentes ayudar a no ICANN processo de en reconhecimento el proceso de estabelecimento de novos reconocimiento, de RIRs establecimiento de regionais. Esse nuevos documento RIRs tem 25 regionales. anos já. El documento ya tiene Nesse 25 quase um años, quarto de século, o sea, casi un muita cuarto coisa de mudou, tanto na siglo. internet, Mucho mas ha também na cambiado, relação tanto en la entre as Internet, pero instituições. también entre las Nesse relaciones meio entre las termo, nesse meio instituciones. tempo, temos En novas ese tiempo instituições, tenemos processos de nuevas governança sendo instituciones, revistos, procesos de relação da gobernanzas ICA com os distintos, RIRs, la relação entre os relación de RIRs, ICANN con los RIRs, las sendo relaciones entre modificados. los Esse RIRs se han documento precisou, modificado y por eso el por causa disso, de uma documento revisão. Só contando um pouquinho necesita da una história, se a gente olhar revisión. nessa tabela Entonces, à contándoles un esquerda, poquito de temos historia, ali podemos ver esta uma tabla ordem que tenemos da a la criação dos izquierda. Tenemos un orden regionais desde até la então, creación de los 92, RIRs o regionales IPNCC, hasta el ARIN, 92, el RIPE APNIC, ARIN, NSC, assim por diante, LOARIN, e APNIC a ICA y sendo así reconhecida depois, sucesivamente. em Y 98. ICANN, que fue reconocida Em después en 2001, vem 1998. esse En documento, 2001 ICP2, nós estamos viene este comentando, e ele documento, el foi importante, ICP2, que estamos porque ele foi comentando, y utilizado fue no reconhecimento importante do porque se APNIC, que utilizó para aconteceu em reconocer a 2008, la CNIC, que e fue en depois, 2002. posteriormente, Y no luego, estabelecimento do AFRENIC posteriormente, em también cuando se 2005. estableció Então, AFRINIC teve en seu papel, ele foi 2005. importante, Entonces e tuvo como eu su disse, papel muy importante, quase pero 25 anos como já se passaram ya dije, e ya hace precisa de casi uma revisão. 25 años de la creación y por eso es Especificamente, necesaria dois la pontos revisión. que chamam a atenção, que são Específicamente, endereçados dos nesse puntos que processo, llaman la atención y são que se as tratan en el responsabilidades proceso son contínuas las dos RIRs, responsabilidades uma vez continuas de los reconhecidos, o que RIRs eles têm que continuar una vez fazendo, o que têm que se reconocidos y preocupar. lo que tienen que Isso, seguir de alguma forma, haciendo. está Y implícito no esto de alguna documento, manera esse está ICP2, implícito o en el documento vigente, documento, en el mas é interessante ICP2, deixar que está en escrito, vigencia, deixar claro pero e es bem, importante bem escrito saber nesse que documento que está viria, que vem claro, o a sea, estaría bien substituir. escrito y más E também explícito en el documento que a vendría a possibilidade reemplazarlo, de um y RIR también la perder o seu status posibilidad de de RIR, que un a RIR pierda su revogação do seu estatus de reconhecimento, RIR, o sea, caso que essas se revoque su responsabilidades que estão conocimiento lá explícitas no si, documento não sejam o sea, cumpridas. si Então las é algo que não responsabilidades que están existe hoje de forma establecidas en el clara, explícita, documento no no se documento, cumplen. Eso e no está motivou claro en el documento. esse grupo a Que revisar o entonces esto documento, fue colocar también esses algo pontos e que também motivó al outros que grupo a vão ser revisar el endereçados mais adiante. documento para ver Podemos cómo se passar para o tratan próximo estas slide. cosas que vamos a ver más adelante. Aqui pouquinho da Un história de como poco começou de esse la processo. historia Então, de lá em cómo comenzó este 2023, proceso. En desculpa, o NRO, 2023, que é uma organização el que NRO, que es una representa os RIRs organización que existentes em representa a conjunto em los suas RIRs existentes operações, en su conjunto, en solicitou sus ao operaciones, ASOAC, que é le esse grupo que a Maria solicitó a la comentou, SOAC, el duas grupo que María tarefas, comentó, basicamente. le pidió dos tareas.
revisar o que seria o processo de revisar lo implementação, que sería el proceso de a implementação de procedimentos implementación daquilo que está escrito del no documento procedimiento de ICP2, aquello que está en né? el Esse documento documento está lá, ICP2, como serve de dije, el guia, documento está mas allí, não sirve havia como una ainda guía, pero procedimento todavía traduzindo no había un esse guia, esse procedimiento passo a que passo em tradujera processo. eso a Então, isso cada foi feito, paso como un em proceso. Eso 2023 se foi revisto hizo pelo en ASOAC. Mas, além 2023, disso, lo a longo revisó prazo, ASOAC, pero además de revisar o eso, documento para el ICP2 largo em si plazo, mesmo revisar el e documento ver ICP2 en se sí precisaria ser mismo atualizado numa y nova versão, verificar que se podría actualizar en una comentando ali nueva aqueles versión, pontos, né? Tem comentando esos aspectos passado um bom tempo e alguns pontos que não eram explícitos, y algunos aspectos seria que no no eran futuro necessário, um momento explícitos necessário para serían uma revisão necesarios, e propor um novo eh, documento que o viesse sea, eso a haría necesaria una revisión substituir para o proponer un ICP2. nuevo documento que Mi slide. sustituya al ICP2. Aqui um pouquinho da linha do tempo desse Entonces, processo como um avanzando, todo, viendo né? un poco la línea Em del tiempo de todo este 2023, como eu proceso, comentei no slide en anterior, 2023, como dije en la NRO diapositiva anterior, el NRO solicitou a ASO essas tarefas. solicitó esas E em tareas outubro de 2024, y en octubre um de pouco mais de um ano depois, 2024, un poco más um de un pouco año menos de um ano depois, después, un poco menos, aparece um perdón, de un primeiro año documento después, para consulta. apareció un primer Esse documento documento para ele consulta contém os y ese princípios documento e uma nova incluye versão los do ICP2, o documento principios que y vem una a nueva substituir versión deveria del ter. É ICP2 importante a que, gente, que, antes de que una escrever nueva o versión del documento, ICP2 verificar debería tener. quais são Entonces, os antes de princípios importantes escribir el que têm que estar documento, lá. teníamos que verificar cuáles Alguns son que los já estavam principios no ICP2 e importantes, novos. algunos que ya E estaban en el ICP2 y passou otros por que uma son consulta, nuevos. esse Entonces, documento luego de pasó por princípios, una uma consulta consulta el pública. documento de Esse principios, una processo, consulta desde o pública início, levou em que consideração a eso desde el participação da principio comunidade llevó como en um todo, cuenta, tuvo en cuenta la bem participación de la transparente e comunidad como participativa. un todo, Essa que fuera un consulta proceso bien aconteceu transparente y entre outubro de participativo. 2024 a Eso ocurrió dezembro, entre octubre de entre dezembro e 2024 hasta fevereiro, diciembre del mismo año. as Entre diciembre y respostas foram febrero revisadas se e em revisaron las fevereiro foi respuestas y en publicado um febrero informe de se como foi publicó un essa consulta, informe informe do de questionário cómo dos fue esa princípios, consulta, un informe sobre el posteriormente cuestionario sobre levando em los consideração principios aqueles princípios y considerando comentados esos durante a primeira principios consulta, comentados en la publica-se a primera primeira consulta, versão se desse publica la documento que primera já versión tem del um formato documento de guia para que reconhecimento ya dos tiene riscos, que é o formato documento de que a guía Maria para el comentou, reconocimiento de los documento RIR, de que es el governança do documento risco. que María E se comentó, que inicia es el uma documento de nova consulta, gobernanza de mas los agora RIR, não mais y de comienza princípios, una mas sim do nueva consulta, documento ya já no mais de los principios, formalizado, sino del documento más em abril de formalizado 2025. en abril de E agora, 2025. Y feita essa ahora, revisão, habiendo hecho esa recebido esses revisión comentários e feita a y revisão dos recibidos los comentários, que aconteceu comentarios y nessa la primeira revisión de los versão do documento, comentarios que hubo en o la primera ASOAC, versión esse del grupo, publicou documento, uma segunda entonces versão do ASOAC documento, publica la que está em segunda consulta revisión del agora, como documento que a está Maria en também consulta comentou. abierta ahora, Então, como nesse bien momento, señaló estamos María. consultando a segunda Entonces, versão en do este documento. momento Então, estamos já é uma consultando versão la segunda aprimorada versión com del base nos documento, comentários que ya recebidos es una lá desde versión abril de mejorada 2025, en quando foi base a los a sua comentarios consulta. Próximo recibidos slide. desde abril de 2025. Aqui, uma Aquí linha do tempo gráfica e todos una esses línea de quadros em tiempo cinza que gráfica a gente con vê estos cuadros já en color foram gris que vemos, contemplados, já passou por esses ya se pontos, né? Estamos contemplaron, nesse ya primeiro pasaron por quadro ese um punto. pouco mais Estamos azul, en el primer entre cuadro que o tiene un terceiro color e o un poco quarto más quarto de azul entre el 2025, tercer y que é cuarto justamente trimestre de o momento de 2025 fazer uma y es revisão justamente el obter momento comentários de públicos hacer dessa una segunda versão do revisión y documento recibir de comentarios governança. públicos de Então, só esta lembrando segunda que teve a versión del primeira documento versão, público de recebemos gobernanza. Les recuerdo, comentários, esses hubo una comentários foram primera analisados versión, se recibieron los intensamente comentarios, e se analizaron viemos então com a intensamente segunda versão. y E vinimos aí entonces estamos con la buscando segunda versión comentários y da estamos comunidade e buscando solicitamos a participação fomentar la em participación de la relação a essa comunidad segunda versão. en cuanto a esta segunda Terminada essa versión. fase, Habiendo terminado vamos esa avançar então para o que parte, seria a versão vamos a final desse avanzar para lo documento, que sería la lá versión para final del até documento o primeiro quarto de 2026 hasta e el em primer seguida, trimestre de com a versão 2026 final, um y processo luego de con la versión aprovação final e tendremos un adoção desse proceso de documento pelas aprobación y entidades adopción del envolvidas, que seriam documento a AICA por e os las RIRs, entidades mas esse ponto involucradas, que ainda sería não ICANN y tem los RIRs, uma pero en previsão ese punto específica, todavía uma no tenemos definição, una mas seria com certeza logo prevista após la a versão fecha, final, pero aí no primeiro sería quarto de después de la 2026. versión final en el Próximo primer slide. trimestre de 2026. Como referência, são os Como documentos que eu referencia, mencionei, mais à a esquerda, los documentos que aquele mencioné, primeiro que tem tenemos el princípios primero que que tiene los deveriam ser principios considerados que numa nova deberían versão do documento. considerarse en una À direita, una nueva versión aquele del que foi a primeira documento. versão do A la documento, é derecha, um aquel que fue rascunho la daquele primera primeiro versión documento, del documento, primeira un versão, borrador del que primer passou por documento, la consulta, primera versión que pasó por e consulta.
lista Agora nós temos y a segunda versão do ahora documento, tenemos la segunda igual, versión del documento. que está nesse link.
que aparece en este enlace, en este código. Les invito a todos los que no accedieron todavía que lean este documento para hacer comentarios ahora o en otras oportunidades. Tendremos el evento de la CNIC el mes que viene, donde tendremos espacios para comentarios. Este es un nuevo documento en la versión 2 que considera los comentarios y las revisiones que se hicieron en la versión 1. Estos son dos documentos también comentados por María, muy importantes y van a ayudarnos a comprender las fases. El primer enlace hace una comparación entre ambas versiones, que lo que estaba en la versión 1, que se ajustó en la versión 2. Es interesante ver que en la versión 1 posiblemente tenga algún punto que necesitaba una aclaración que se hizo en la versión 2. El documento del enlace de segundo enlace tiene una explicación de cada cambio. Entonces, siempre que hubo un ajuste, acá aparece una aclaración y una explicación. La comunidad le pareció que hacía falta, hubo una necesidad que surgió. Todo muy bien explicado, permitiendo la transparencia del proceso. Los invito a que lean estos documentos. Yendo a la parte de la versión 2 de este documento, les quiero contar qué tenemos de nuevo, qué cambió. En forma resumida, presento los cambios y luego vamos a ver con más detalles. En primer lugar, el título inicial generó algo de confusión, entonces quedó demasiado amplio para algunas de las personas en términos del alcance o de las expectativas del documento. El preámbulo es lo que viene antes de los procedimientos o de las instrucciones del documento. Bueno, se volvió más amplio, explica mejor el documento y también había algunos comentarios que generaban dudas sobre el rol del documento, si hacía falta detalles de implementación de las reglas. Esto entonces aclara el preámbulo. En el preámbulo se aclara muy bien todo esto y explica si habrá otro documento, o sea, qué serían los procedimientos de documentación. Tenemos el documento de gobernanza, es una guía para el mantenimiento de RIR, y luego habrá otro documento. ¿Cómo se implementará? ¿Se verificará? Queda claro entonces en la versión 2 que algunas de las implementaciones cuestionadas durante la revisión aparecen en un documento posterior. Siguiendo con los cambios, también de forma resumida, tenemos los procesos de reconocimiento, revocación del reconocimiento, algunos procesos adicionales y principalmente una preocupación que trajo la comunidad sobre la versión 1. Había como la posibilidad, bueno, en el proceso de aprobación de un nuevo RIR, se exigía unanimidad en la aprobación. Eso ya no es así, ya no hay una necesidad de unanimidad, pero hay procesos de revisión que están muy bien, están muy claros en esta nueva versión. También hubo cambios en determinados puntos relativos a auditorías. Este documento va a resaltar puntos en los cuales los RIRs tienen que poner atención en el momento de evaluar su funcionamiento. Entonces, se prevén documentos de gobernanza en el momento de que se pueden solicitar las auditorías, una auditoría para saber si el rol se está cumpliendo. El proceso de auditoría también tuvo algunos cambios, también en base a comentarios de la comunidad. Y finalmente, un punto no menos importante, que es el proceso de continuidad de emergencia. Vamos a suponer que un RIR esté pasando por una situación muy particular que impacte o pueda impactar a la operación
Los otros RIRs, según sus miembros, podrían asumir esa operación en forma de o sea, como emergencia por un periodo determinado para que ese RIR que está sufriendo la situación se pueda organizar. Esto se incluyó en la nueva versión debido a su importancia. Básicamente es esto en forma sucinta. Tenemos acá entonces los principales puntos que serán más elaborados por los próximos oradores. Gracias. Ay, Bueno, gracias, Ricardo. Perdón. No, era para darte la palabra a ti, Esteban. Continuamos después del contexto que nos ha dado Ricardo, continuamos con algunos de los temas justamente que ha ido explicando brevemente Ricardo, pero más en profundidad con Esteban. Y comentar otra cosa, perdón, vamos a hacer en algún momentito cuando termine Esteban la parte de reconocimiento y revocación del reconocimiento, vamos a dejar un espacio para preguntas, así, bueno, si alguien tiene alguna duda que lo vaya pensando ahora. Adelante, mu- Esteban. muchas gracias, María. Bueno, muchas gracias, Ricardo. La verdad que escuchándote, hay un montón de trabajo ya hecho y un montón de trabajo para hacer en este proceso de actualización del ICP2. Y bueno, la verdad que estamos contentos como representantes de la comunidad de estar trabajando, ¿no?, en la actualización de este documento que nos parece tan importante para, digamos, la gobernanza de todo el ecosistema de la comunidad de números de Internet. Entonces, vamos a ver ahora digamos, con un poquito más de detalle qué fue lo que cambió entre la versión 1 y la versión 2. Lo primero que les quería compartir es, bueno, en el caso del título, es decir, podría parecer solamente una corrección formal, pero en realidad va un poco más allá, tiene que ver con el contenido del documento, ¿no? El documento originalmente se llamaba Documento de Gobernanza para el Reconocimiento, Mantenimiento y Revocación del Reconocimiento de los Registros Regionales de Internet. Y ahora le incluimos el término operación, ¿no? Documento de Gobernanza para el Reconocimiento, la Operación y la Revocación del Reconocimiento de los Registros Regionales de Internet. El fundamento es que en la palabra operación, digamos, se describe mejor la naturaleza de los requisitos operativos del documento. Pensemos que este documento no solamente apunta a los requisitos que deben darse en el minuto cero, es decir, en el minuto de reconocimiento del registro, sino que luego, es decir, a lo largo de toda digamos, la vida del registro regional de Internet, se establecen aquellas obligaciones y compromisos que ese registro regional debe cumplir, ¿no? Por eso es importante incorporar este término de operación. En cuanto a otro cambio fundamental es la incorporación de un preámbulo más extenso. Como ustedes saben, el preámbulo tiene por finalidad servir de interpretación, servir digamos, de marco, de referencia a todo el texto del documento, ¿no? Entonces, en este caso, se buscó un preámbulo más extenso que define claramente el propósito y los objetivos del documento. Y el fundamento justamente es ofrecer un mayor contexto para quien lee el documento, para quien busca interpretarlo y que sirva justamente para explicar cómo sus disposiciones pretenden promover ciertos objetivos. La verdad que en la discusión que tuvimos internamente en el ASO nos pareció que esto es importante porque, bueno, el nombre, el título del documento, cuando hablamos de gobernanza, parecería que es un documento que debería abarcar todos los aspectos, digamos, del funcionamiento o la vida de un RIR. Entonces, bueno, digamos, el ajuste en el título más la incorporación de un preámbulo extenso ha tenido por finalidad facilitar la interpretación de este documento y de alguna manera darle su adecuado ámbito de aplicación, ¿no?, y su adecuado contenido. Otro de los cambios tiene que ver con hablar expresamente de que van a existir procedimientos de implementación, ¿no? O sea, como decíamos, es un documento que podría abarcar un montón de aspectos, pero vimos que lo importante es concentrarnos en el contenido, es decir, en esos aspectos fundamentales del reconocimiento, de la revocación del reconocimiento, de la operación de los RIRs,
y dejar algunos casos para justamente para normas o documentos posteriores de implementación, ¿no? Entonces, la nueva sección 1.3 señala que los RIRs y ICANN pueden desarrollar conjuntamente procedimientos adicionales específicos para implementar este documento y se llaman procedimientos de implementación. Y el fundamento de esto fue abordar la inquietud de la comunidad de que se deberán desarrollar detalles o procedimientos adicionales en torno a ciertas obligaciones generales del documento de gobernanza de los RIRs. Estos procedimientos, es importante decirlo, no pueden contradecir ni anular ninguno de los términos del documento de gobernanza de los RIRs. El aspecto, si quieren, fundamental del documento, o el que más interés trae, es este del reconocimiento y reecuación del reconocimiento. Vamos a ver ahora las diferencias entre la versión 1 y la versión 2 en cuanto a estos aspectos. En primer lugar, en cuanto al reconocimiento, el cambio es que un RIR candidato puede ser reconocido sin el apoyo unánime de los actuales RIRs, siempre que un tercero independiente designado por ICANN determine que un único RIR incurrió en un error material de hecho o proporcionó una justificación inadecuada en su recomendación de no reconocer al RIR candidato. El fundamento de esta modificación es que se identificó la preocupación de que un RIR pudiera oponerse al reconocimiento de un nuevo RIR por razones inadecuadas o ilegítimas. Entonces, en este sentido, establecimos un mecanismo que permite invalidar la decisión de un RIR discrepante, asegurando al mismo tiempo que los RIRs no se vean obligados a entablar relaciones comerciales con nuevas entidades que pudieran ser ilícitas en sus respectivas jurisdicciones. Este tema fue un tema, digamos, central de discusión. Lo que estamos buscando es que, si bien se preserva, digamos, la coordinación del sistema de registros regionales como un sistema único, ¿no?, de administración de los recursos numéricos de Internet, en el caso de que exista la solicitud de reconocimiento por parte de un tercero, bueno, en el caso que no haya esa unanimidad, se puede pedir a un tercero independiente que revise, digamos, esa decisión. De esta manera se evita digamos, una situación de bloqueo, una situación de bolilla negra que, digamos, que podría atentar contra el funcionamiento del sistema y el reconocimiento de un nuevo registro regional de Internet. De la misma manera, en cuanto a la revocación de reconocimiento, que es otro de los puntos clave de este documento, se incorporaron protecciones adicionales para un RIR afectado por un proceso de revocación del reconocimiento. En este sentido, esa propuesta de revocación tiene que cumplir unos requisitos mínimos que están establecidos en el documento. Y, digamos, en ese proceso se le da la posibilidad, podríamos decir, como el derecho de defensa al RIR afectado para que responda públicamente por escrito. Y todo esto en un contexto de transparencia, donde ICANN debe publicar y justificar las razones de su decisión. ¿Y por qué el fundamento? Bueno, porque es importante asegurar que el proceso de revocación del reconocimiento sea transparente y fiel a los requisitos del documento de gobernanza de los RIRs y que proteja los derechos del RIR afectado. Y algo que es importante señalar, que estaba en la versión 1, pero quedó con más fuerza en la versión 2, es que siempre la revocación del reconocimiento es el último recurso, ¿no?, con el cual cuenta, digamos, el sistema, y siempre se le va a dar la posibilidad al RIR que está, digamos, en dificultades o que no está cumpliendo con las obligaciones establecidas en el documento, la posibilidad de subsanar ese incumplimiento. En cuanto a quién puede solicitar la revocación del reconocimiento, bueno, aquí también hay cambios, ¿no? Por un lado, establecimos un umbral para iniciar el proceso de revocación del reconocimiento, que es de 2.000 miembros del RIR que está afectado, o el 25% de sus miembros, lo que sea menor. De alguna manera, este umbral responde a algunas inquietudes de la comunidad, es decir, bueno, es una comunidad que está, digamos, afectada por el mal funcionamiento de un RIR, puede
requerir el inicio del proceso de revocación del reconocimiento. Entonces la respuesta es sí, a partir de esta segunda versión, pero bueno, tiene que, digamos, que juntar un número de adhesiones que nos parecía razonable, como para que tampoco sea una acción, digamos, unilateral de una minoría de asociados en perjuicio del RIR, ¿no? También se permite que ICANN inicie el proceso de revocación de reconocimiento, pero no puede llevarlo adelante, digamos, por sí solo, sino que necesita, como en la versión 1, la participación y aprobación de los otros RIRs. ¿Cuáles son los fundamentos de estos cambios? Bueno, vemos que distintos RIRs tienen diferentes números de miembros y diferentes criterios para considerar que es un miembro, por eso es que este es un umbral, digamos, que de alguna manera le sirve a todos los RIRs y que entendimos que es una especie de vara estandarizada para todos. Y esto de permitir que ICANN inicie la revocación del reconocimiento proporciona una neutralidad adicional. Bueno, hasta aquí los dos temas más complejos, digamos, son los temas que más interés generan. Y bueno, no sé si de nuestros participantes al webinar hay alguna pregunta, tanto digamos, de lo que expuso Ricardo como lo que expuse yo hasta ahora. No veo preguntas, Esteban, pero antes de seguir con las auditorías, nada, me parece que está bueno, porque estamos contando un poco todos los cambios y que la comunidad entienda que, bueno, que no viene siendo un proceso sencillo, entonces entender un poco desde que se recibieron el feedback de la primera consulta, de la primera ronda. Tú ya has ido comentando cuáles han sido, pero bueno, ¿qué temas han sido como más debatidos dentro del grupo de ASO para poder de alguna forma implementar este nuevo draft? Sí, la verdad que hubo muchos temas muy debatidos, pero bueno, tal vez uno en especial tenía que ver con, bueno, cuál era digamos, el umbral o cuál era, digamos, es decir, qué cantidad de RIRs tenía que tener, por ejemplo, en acuerdo para el reconocimiento de un nuevo RIR, ¿no? Y entonces ahí el documento original hablaba de una unanimidad. Bueno, la comunidad había planteado cierta preocupación por esa unanimidad y la verdad que nosotros lo que veíamos también por un tema de estabilidad del sistema, pensemos que, es decir, siendo, digamos, un sistema único, coordinado, donde cada RIR ejerce la función de administración de los recursos en su región, pero que de alguna manera, digamos, lo hace de manera coordinada con los otros RIRs. Entonces nos parecía importante contar, en el caso del reconocimiento, con el consentimiento, digamos, del RIR que pudiese verse afectado, ya sea porque se modifica su área de servicio o porque, digamos, o algún otro tipo de criterio que era importante tener su punto de vista, ¿no? Entonces esto fue una de las decisiones que más, digamos, más debate trajo, pero finalmente encontramos este sistema donde de alguna manera se mantiene esa unanimidad, pero no es unanimidad absoluta, sino que en el caso de que se entienda que alguno de los RIRs no está aceptando el reconocimiento y esa decisión es una decisión arbitraria o que está basada en algún tipo de error, se le puede pedir a un tercero independiente que revise esa decisión e incluso se le puede pedir al RIR, digamos, disidente que reconsidere su decisión, ¿no? Entonces esto me parece que fue la forma de encontrar la compatibilidad entre el criterio de unanimidad para mantener la coordinación del todo el sistema y por otro lado asegurar que no va a haber, como decíamos, una bolilla negra o un veto o un derecho de bloqueo de un RIR en particular hacia el reconocimiento de un nuevo registro regional. Bueno, muchas gracias, Esteban. No veo preguntas y entiendo que es un tema bastante denso, pero bueno, justamente lo que queremos es acercárselo a la comunidad, que entiendan qué información hay, qué cambió de un documento al otro. Seguimos con la parte de auditorías, vamos a dejar un espacio de preguntas al final.
y bueno, vamos dando paso a los siguientes temas. Sí, con el tema de las auditorías también fue otro de los temas, digamos, debatidos, porque un poco la finalidad de la auditoría es ser una alerta temprana de un RIR que está en dificultades. Es decir, es decir, cómo nos enteramos, digamos, como comunidad global que un RIR está en dificultades. Bueno, una forma es a través de auditorías periódicas, auditorías con resultados, digamos, públicos y que permiten, digamos, a la comunidad conocer el estado de cumplimiento o incumplimiento a las obligaciones establecidas para un RIR. Entonces ahí aparecen estas auditorías ad hoc de un RIR que pueden ser solicitadas por los demás RIRs por decisión mayoritaria, ¿no? Anteriormente se recorrió unanimidad, pero digo, es otra vez este caso donde, digamos, los otros RIRs ven que, digamos, un RIR en particular está en dificultades, entonces pueden pedir una auditoría o, por ejemplo, el umbral otra vez de los 2.000 miembros o el 25% de los miembros, lo que sea menor, pueden pedir una auditoría o incluso ICANN puede pedir esta auditoría, ¿no? Y esto nos parece que es muy importante y justamente como les decía, es ofrecer mecanismos adicionales para detectar los problemas o los posibles incumplimientos de un RIR en forma temprana. Gracias, Esteban. Mira, veo que hay una pregunta, así que vamos a aprovechar porque como no ha habido ninguna hasta ahora. Y pregunta a Óscar Robles, en la definición de miembro, ¿limitaron esta definición a la capacidad de elegir a su directorio? Antes esa era una de las capacidades de un miembro. Eliminaron la palabra incluyendo. ¿Esta limitación es inadvertida o hay una explicación al respecto? Pregunta. Sí, Oscar, muchas gracias. Yo te leo la definición, dice miembro, se refiere a una persona jurídica o física, según corresponda, que tiene derecho a participar en la gobernanza de un RIR al votar para elegir los integrantes de su órgano rector. La verdad que lo que buscamos acá fue una definición que de alguna manera sirviera para los diferentes sistemas jurídicos y los distintos estatutos, digamos, de cada RIR, ¿no? Entonces, digamos, quedó sin tanta precisión, pero interpretable de acuerdo después a las leyes del lugar de constitución de cada RIR. O sea, la idea de miembro, digo, por lo menos nosotros como la entendemos en LACNIC, es quien tiene la capacidad, digamos, de votar, ¿no? y de ser, digamos, y de participar principalmente de las elecciones, ¿no? De las elecciones de directorio, ¿no? De elegir, digamos, el órgano de gobierno, de administración del RIR. Bueno, sí, siguen sumándose preguntas, así que voy a dejar un espacio para hacerlas. Nicolás Fimarelli pregunta, ¿cómo sería la asunción temporal de la operación por un operador temporal? ¿Esto incluye migrar el RPKI, DNS reverso? ¿Se podría seguir asignando recursos, creando ROAS, etcétera? Bien, creo que nos falta presentar la parte del operador temporario, pero la idea es que sí, que ese operador temporario, en el documento llamado operador de emergencia, sea quien pueda, digamos, hacer digamos, dar el servicio de continuidad de registro en casos, digamos, excepcionales, que pueden ser tanto por digamos, incumplimiento de las obligaciones establecidas en el documento, como puede ser por causas de desastres naturales, caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Pero justamente digamos, la finalidad de ese operador de emergencia es poder asegurar la continuidad de los servicios de registro brindados a los titulares de recursos de esa región, ¿no? Afectada por esta situación, digamos, excepcional. Sí, se adelantó ahí, ahora vamos a ver eso con Jorge. Hay otra pregunta de Oscar que dice, la definición de membresía abierta explícitamente incluyeron persona jurídica o física. Esto puede representar desafíos en el tratamiento de datos personales para todos los RIRs en función del GDPR y similares. ¿Discutieron este impacto? Sí, Oscar, lo discutimos bastante. Obviamente cada región con su propia impronta, digamos, desde el lado europeo, digamos, una mayor preocupación por el GDPR y todas sus implicancias, pero otra vez
tratamos de establecer digamos, las bases comunes que sirvieran a todas las regiones y, digamos, sin entrar en particularidades normativas de una región específica, poder tener, digamos, un documento que sirviera para todas las regiones, ¿no? Y esto de la membresía abierta, digamos, como un criterio, digamos, de gobernanza de un RIR, es totalmente deseable. Y después que pueden ser personas jurídicas o personas físicas, pero siempre en función, digamos, después de los propios estatutos, la legislación local y, digamos, incluso las políticas de asignación de recursos de cada región. Muy bien. Veo que tenemos una pregunta de Lito sobre la situación del operador de emergencia. Si quieres, Esteban, la dejamos para después, ¿te parece? Vale. Que como lo va a presentar Jorge también. Jorge. Bien, si quieres, sigue tú con la presentación, te dejo. Sí, sería el slide que sigue. Entonces, el tema de las auditorías, decíamos, hay dos tipos de auditorías, las auditorías ad hoc, que es la que veíamos que, es decir, ante alguna situación de preocupación se puede pedir, la pueden pedir los miembros, la pueden pedir los otros RIRs, la puede pedir ICANN, pero además de eso, hay auditorías, digamos, periódicas, digamos, había como un principio general que los RIRs deben someterse a auditorías periódicas. Ahora lo que establecimos es que esas auditorías deben ser como mínimo cada 3 años. Y el fundamento de esto es proporcionar mayor especificidad sobre las frecuencias de las auditorías periódicas y a su vez asegurar que los problemas se identifiquen de forma temprana, ¿no? O sea, como decíamos, lo vemos como digamos, un check de en qué situación está el RIR y en caso de que haya algún incumplimiento, alguna anomalía, por detectarlo a tiempo para darle justamente un plazo de gracia que le permita subsanar ese incumplimiento y continuar prestando los servicios con los parámetros de calidad exigidos por la comunidad. Bueno, y ahora sí, seguimos justamente con el tema de continuidad de emergencia, que es un tema nuevo. Y ahí le doy la palabra, y otros temas, y ahí le doy la palabra a Jorge para que siga presentando. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, gracias María y bueno, gracias a todos los amigos que se han sumado a este webinar. Creo que es un espacio que está teniendo, o sea, está tomando protagonismo dentro de todas las regiones. Así que bueno, voy a tratar de comentarles un poquito sobre este tema. Aunque ya Esteban me adelantó una buena parte, Ricardo también adelantó otra parte. Pero bueno, voy a comentarles muy rápido. En realidad, el registro regional de Internet, pues básicamente todos quisiéramos que operara bien, funcionara toda la vida, no tuviera fallos, y eso nos permitiría garantizar la continuidad de operación y de negocios de toda la membresía de este registro regional y en consecuencia el desarrollo de todas las sociedades de esta región que por supuesto se benefician de estos recursos. Pero además este tema no es solo local, este tema también es global. O sea, por tanto, lo interesante es que todos los registros funcionen bien y eso permita el desarrollo a nivel global de todo este tema económico y social. Entonces, esa es la teoría y todo queda muy bonito, pero puede haber situaciones donde efectivamente un registro regional de Internet no pueda cumplir sus funciones de manera satisfactoria. Y hemos identificado, digamos, dos escenarios principales. Uno donde hay una situación a nivel temporal, donde puede ser días por algún tema, una catástrofe natural, que impide que el registro pueda mantener sus operaciones durante un tiempo relativamente pequeño, pero bueno, hay una afectación. Y bueno, también en los casos donde se está gestionando un proceso de revocación de reconocimiento y ese proceso, bueno, puede ser un proceso demorado y por tanto
pueda haber posibles afectaciones en el funcionamiento de un RIR. De todas maneras, lo que queremos es que no haya afectaciones a los servicios, a la membresía de estos registros. Y por tanto, la idea que hemos introducido en el documento, que si esto es algo nuevo, es que tiene que existir un mecanismo para transferir de manera rápida y temporal las responsabilidades de un RIR a un operador de emergencia. Y esto se va a definir de manera conjunta entre todos los registros, los demás registros y ICANN. En este caso, o sea, porque quizás algunos tienen o pueden tener, digamos, alguna inquietud de tener, bueno, y exactamente quién va a ser el operador de emergencia de la ACNIC. Bueno, en realidad esto todavía está abierto a la parte de implementación, o sea, solamente estamos diciendo en el documento que es importante tenerlo y que hay que diseñar ese mecanismo. Así, pero bueno, esto es parte ya de la implementación. Y algo fundamental es que son limitada. Es decir, esto no sustituye el proceso de revocación de reconocimiento, sino que es una forma de solucionar una crisis que se puede generar en un momento determinado por estas razones que les cuento. En la siguiente diapositiva van a ver que solamente estamos hablando de que esta operación temporal de un operador de emergencia se está limitando a 90 días. O sea, es un proceso relativamente corto, o sea, hasta 90 días. Y en caso de que en 90 días no se haya logrado solicitar, solucionar el problema, bueno, habrá que hacer una renovación formal del proceso. Pero fíjense algo importante. Para realizar este proceso, tiene que haber una justificación pública y se debe hacer una consulta abierta a la comunidad. Por tanto, fíjense que aquí estamos hablando de que es un proceso que tiene que ser completamente transparente, donde se garantice la responsabilidad de un operador de emergencia para dar la continuidad del trabajo de RIR. Y una vez que se ha solucionado este tema, que ya el RIR vuelve a operar con normalidad, entonces estamos hablando de que tanto los RIR como ICANN tendrán que realizar un proceso de revisión posterior a lo sucedido, publicar un reporte y ofrecer algún tipo de realimentación a la comunidad. Esto nos va a permitir que aprender de lo que estuvo sucediendo y poder incorporarlo en los procesos operativos para poder enfrentar nuevas situaciones que se puedan presentar, ya sea en el mismo registro o en alguno de los otros RIRs. Entonces, bueno, también yo quiero comentarles de algunos cambios varios que se han agregado. En este caso, bueno, en la diapositiva aparece en un orden, yo lo voy a mencionar en el orden inverso, que es el tema de la rectificación. ¿Y esto qué dice? Pues si ustedes se leyeron en el ICP2 original, se van a dar cuenta que hay una serie de diferencias importantes con este documento que estamos elaborando actualmente. Este documento es mucho más amplio, mucho más extenso, con más detalles y por tanto poder implementar todo lo que está en el documento nuevo lleva un cierto periodo de tiempo. Que lo que está definiéndose acá es que el periodo para poder cumplir con todo lo que se planifica, con todo lo que se plantea en este documento es de 3 años. O sea, y después también se está incluyendo que cada modificación al documento que se haga en lo adelante tiene que incluir un tiempo asociado para poder, para que ese cambio sea implementado en los distintos RIRs. O sea, por tanto, no es que queremos que pase esto y que se haga la buena voluntad cuando sea, ¿no? Queremos que pase esto y esto debe hacerse en este periodo de tiempo. Adicionalmente, bueno, hay una sección nueva también donde se está incluyendo que cada registro regional tiene que tener un mecanismo de resolución de disputas, donde los miembros de cada registro pueden hacer valer sus derechos
Y bueno, esto es una instancia nueva también que aparece en este documento. Y algo también importante, aunque pueda parecerles muy simple, y es que hasta el día de hoy la experiencia que tenemos en el ecosistema de Internet es que todos los registros regionales trabajan y funcionan de buena fe, o sea, la actuación es de buena fe. Pero esto es importante no solo que suceda, sino recogerlo en el documento para que en el futuro se sepa y se tenga en cuenta para las nuevas actualizaciones y cómo va a evolucionar todo este ecosistema en un periodo determinado. Entonces estamos hablando de que, que los registros actuarán de buena fe y con imparcialidad, en virtud, por supuesto, de este documento. Y que además todas las acciones tienen que ser llevadas a cabo en un tiempo corto, o sea, comenzar en un tiempo relativamente corto y dentro de plazos razonables. O sea que estas son algunas de las cosas que se han ido incorporando y eh, que, que quería comentarles esta tarde. Entonces, María, yo termino, entonces voy a hacer un par de recordatorios acá a los amigos y después pasamos a las preguntas. Dale, bárbaro, Jorge. Ok. Entonces, bueno, primero yo quiero recordarles que la consulta comenzó el 28 de agosto y va a estar abierta hasta el 7 de noviembre. Entonces, aquí es importante entender lo siguiente. Estamos hablando de un documento marco donde tiene todo un grupo de principios, un grupo de definiciones, pero este documento deberá ir acompañado de un grupo de documentos de implementación. Entonces, eso es importante porque a veces hay preguntas o feedback que llegan en toda la consulta y que tienen más que ver con la implementación en sí que con el contenido como tal del documento, las guías que estamos tratando de establecer, y eso es un poco lo que estamos viendo. También es importante, o sea, este documento, o sea, recibir el feedback y saber si este documento, o sea, satisface las inquietudes que había generado la primera versión. Y bueno, algo fundamental es que, bueno, con independencia de estas dos cosas, pues invitamos a todos a participar con sus comentarios en este proceso de consulta, que como les comentaba, está abierto hasta el 7 de noviembre. Para esto, bueno, hay una lista regional que me parece que todos los que estamos en el webinar estamos suscritos, pero de todas maneras, como quiera que el material va a quedar disponible para todas las personas interesadas, aquí está, bueno, la información de cómo suscribirse a la lista. Está con este código QR el acceso a las listas similares que hay en otros lugares, sí, en las otras comunidades. Y bueno, también aprovecho para adelantarles que vamos a tener una sesión el día 8 de octubre en LACNIC 44, LACNIC 2025, a las 20 horas UTC. Vamos a tener una sesión y bueno, ya pueden registrarse al evento LACNIC 44, está abierto el registro. Así que esto es lo próximo que vamos a tener. Y bueno, por último, ya dejarles nuevamente el QR donde está el documento que hemos estado, sobre el que hemos estado conversando hoy, para que los que no lo hayan leído tengan posibilidades de evaluarlo, revisarlo y, por supuesto, tener sus comentarios y verter estos comentarios a través de la lista de correos que les comentaba anteriormente. Y también, bueno, poder hacer sus preguntas, sus comentarios durante el ACNI 44 en esta sesión que vamos a tener allí. Y bueno, todo ese feedback nos va a ayudar para hacer la parte conclusiva del documento. Así que bueno, creo que por el momento es todo lo que podía comentarles. Así que devuelvo la palabra a María. Bueno, gracias, Jorge. Sí, veo que hay algunos comentarios que habíamos dejado, por ejemplo, el delito sobre el operador de emergencia, así que lo dejamos para ahora. Y bueno, Lito Ibarra comenta, un operador de emergencia, dice, será definido y aceptado por los RIFs e AICA.
Asumo que las especificaciones de dicho operador son parte de la implementación. ¿Piensa el NRO preparar este manual de implementación? Y si es así, ¿cuándo? Bueno, en realidad, pues esta parte del operador de emergencia eh, es decir, es algo que está dentro de la operación, o sea, dentro del proceso de implementación y que por supuesto el NRO lo tiene que establecer dentro de sus manuales. La fecha sí habría que preguntársela directamente al NRO, pero ya se está trabajando, digamos, o sea, ellos están evaluando todo lo que estamos haciendo y por supuesto ya están tomando algunas previsiones, están visualizando algunos temas de los que estamos viendo, como sobre todo con el equipo legal, porque evidentemente todo este tema del operador de emergencia lleva asociado, eh, o sea, temas legales por el tema de la protección de datos, la confidencialidad, etcétera. Y entonces, bueno, todo esto, el equipo legal de NRO, por supuesto, está trabajando y viendo las implicaciones. Así que, no, Lito, no te puedo dar una fecha porque no la tengo, pero estoy seguro de que será de las cosas que van a salir en tiempo y bien hecho. O sea, porque además es fundamental garantizar la continuidad de operación. Bueno, María, gracias. sí. Sí, ¿quieres comentar algo, Esteban? No, si me permitís como comentario general, porque por ahí nos escuchan a nosotros de alguna manera defendiendo el documento, y creo que esto es importante decirlo, que si bien, digamos, con Jorge, Ricardo y el resto de los integrantes del ASOAC estamos como muy involucrados en este documento y hemos puesto, digamos, muchas horas y, digamos, hay muchos también sentimientos en juego detrás de cada uno de esos párrafos. Nada, el documento justamente es para criticarlo. Nosotros lo que necesitamos es que la comunidad nos dé su opinión, que la comunidad nos marque qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué cosas se pueden mejorar, qué no queda claro, qué cosas por ahí, digamos, no estamos viendo, ¿no? Y por eso es la importancia de pedirle a todos que participen y que nos hagan llegar sus comentarios, ¿no? Tanto la lista de correo regional, como cuando tengamos nuestra sesión especial en El Salvador, como a través de digamos, los diferentes canales que existen para poder participar, ¿no? Me parece muy importante y no porque nosotros defendamos el documento con vehemencia quiere decir que no se puede criticar, ¿no? Sino que al revés, estamos abiertos y esperamos que por favor, digamos, nos hagan llegar sus comentarios positivos, negativos, como decía, de correcciones o de puntos que estén faltando. Gracias, Esteban. Bueno, hay otro comentario, este es un comentario de Oscar, también sobre el tema de continuidad de emergencia. Dice, en el artículo 5, continuidad de emergencia, se mencionan los servicios de los RIRs afectados. Creo que sería imposible restablecer temporalmente todos los servicios de un RIR y que tendría que ser un subconjunto, los más críticos para el sistema global de numeración. Con lo anterior sería apropiado dejar claro eso en el 5.1 y referirse a servicios críticos del RIR. Comenta. Bien, es un muy buen punto. Tomo nota, Oscar, y nada, digamos, lo tendremos en cuenta para la futura evolución del documento. Me parece un buen punto. Sí, sí, sobre todo porque es un proceso temporal. Entonces es muy difícil moverlo todo de un lado al otro. Bueno, no veo más preguntas, pero sí me parece importante esto que comentaba Esteban. O sea, la idea era presentar, primero que tengan en cuenta que más allá de que se publicó el documento, y les invitamos a todos por favor que lean los cambios que hubo de un documento al otro, que eso es fundamental, y que entiendan la justificación, y que sumen en la lista que tenemos regional todos los comentarios, los detalles, no sé, las dudas que tengan para que justamente esto se pueda llevar luego a la conversación con el resto de integrantes de la SOAC.
Eso por un lado, y por el otro, bueno, nada, reforzar esto que decía Jorge, que vamos a tener una sesión en el evento. Nosotros estamos recopilando ahora todos estos comentarios que hay aquí, preguntas, pero si quieren poner más detalle, me parece que está bueno, aprovechen la lista, porque ahí pueden explicar y luego eso da mucho contexto a la hora de conversar con el resto de integrantes. Y lo otro que también está bueno, que lo comentó Jorge, es que todos los otros RIS están haciendo, todas las otras comunidades de los RIS están haciendo también webinars y sesiones y también hay preguntas, hay consultas. Entonces, bueno, les animamos a que se sumen, a que las puedan ver grabadas, porque a veces los horarios son complicados y cada zona horaria son pero sí que se puedan, que puedan entender también el tipo de consultas y comentarios que hay en otras regiones, porque de repente hay algo que surge y queremos también de alguna forma reflejarlo, manifestarlo. Es el momento, tenemos un mes y medio para cerrar este periodo de consulta y lo que no queremos es justamente que ni por falta de tiempo ni por tema de oportunidad de la información, de que la información no quedó de alguna forma pública o bien visibilizada, que la gente pueda sumarse y dar sus opiniones al proceso. Em, Así que bueno, ahí estaríamos, no sé, creo que no hay más comentarios. Em, si les parece bien, cerramos la sesión. Como comentaba mi compañera Sandra, este webinar va a quedar público, va a quedar grabado. Y bueno, con todos los documentos que hay, toda la información, les seguiremos animando que comenten en la lista y que les esperamos sí, en la próxima sesión que vamos a tener el 8 de octubre en el evento, que obviamente va a ser híbrido. Pueden conectarse remotamente o presencial ahí en El Salvador. Así que nada, agradecerles a todos, a Esteban, Jorge y Ricardo por poder tener esta sesión y poder dar esta explicación a toda la comunidad regional y bueno, a todos los que nos han escuchado hasta ahora y que se sigan involucrando y activando en el proceso. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Nos vemos en El Salvador.